Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de poder estar de nuevo con vosotros y en esta ocasión vamos a tratar un tema que igual muchos de vosotros os habéis encontrado esta pregunta en el transcurrir de vuestros diálogos con personas para tratar, hablar del Evangelio. Y os habréis encontrado, tal vez hablando con los testigos de Jehová, esta cuestión. La cuestión es si Jesús fue la primera criatura que Dios creó. O sea, ¿fue Jesús creado? Entonces, este va a ser el nuevo tema que vamos a tratar en esta ocasión. Y como es nuestra costumbre, para exponer, digamos, la argumentación, nos vamos a basar en su literatura. De hecho, os quiero mostrar que de las citas que vamos a tomar, tomamos precisamente de sus propios libros, de los cuales hay algunos de los que dispongo en forma física y que veréis en vuestras pantallas. Entonces, las citas que tomamos son de su propia literatura, no son citas tomadas de artículos o comentarios de personas en internet, sino son directamente tomadas de su propia literatura. Como digo, los tenemos en formato físico y también los tenemos en formato digital. Así que si alguno de vosotros en algún momento quisiera poder disponer de alguno de estos materiales, puede ponerse en contacto conmigo. Lo puede hacer a través de la página web que tenemos, Agua Clara, y en la pestaña de contacto. Os dejaré el link en el vídeo. Sin más preámbulo, vamos a pasar directamente a hablar ya sobre el tema. La primera cita que quiero hacer está en el librito El Verbo, ¿quién es? Según Juan, en su página número 48. Y voy a leer el texto. En su resurrección, Jesucristo fue creación de Dios o una creación por Dios. Pero en el mismo principio de toda la creación, Jesús fue creación de Dios, una criatura producida por Dios. Como la palabra, en el principio, en el cielo, Él fue el primero de la creación de Dios. Por medio de Él, o sea, de Jesús, del Verbo, como agente, Dios hizo todas las otras cosas, como se declara en Juan capítulo 1, versículo 3. La palabra, el Verbo, fue la primera creación celestial de Dios. Esta cita está tomada de el Verbo, ¿quién es? Según Juan. En el librito La verdad que lleva a vida eterna, en su página 47, los testigos de Jehová afirman: la Biblia nos informa que Él es el Hijo primogénito de Dios. Esto significa que Él fue creado antes que los otros hijos de la familia de Dios. Él es también el Hijo unigénito de Dios, puesto que Él es el único que fue creado directamente por Dios. Todas las otras cosas llegaron a existir por medio de Él como el agente principal de Dios. Juan 1, 3, versículos también 10 y 14. Y en Colosenses 1, del 15 al 17. Esto está tomado de la verdad que lleva a vida eterna.
Bien, pues comencemos entonces nuestra argumentación. Como hemos escuchado, ellos relacionan la palabra tanto primogénito como unigénito como formas de expresar que Dios crea a su Hijo Jesús. Hemos leído también que uno de sus textos base es Colosenses capítulo 1, de los versículos del 15 en adelante. Vamos a leer ese texto. Colosenses 1, a partir del versículo 15 hasta el versículo 18. Él, o sea, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este texto no lo hemos tomado de la traducción del Nuevo Mundo, pero podemos ahora tener una idea clara de qué cosas nos está diciendo Colosenses 1 en relación a Jesús. Entonces vamos a analizar la palabra primogénito, que como hemos escuchado, para los testigos de Jehová, la palabra primogénito tiene que ver que Jesús es el primer ser creado por Dios. Vamos a ver. Vamos a analizar un poquito esa palabra. Es cierto que en nuestra vida, cuando hablamos de nuestro primogénito, queremos decir el primer hijo que nosotros hemos tenido. Ese es el sentido, digamos, general. Pues vamos a remontarnos también a la palabra de Dios para ver cómo la palabra nos intenta definir concretamente qué posibles significados tiene la palabra primogénito. El más obvio y general es: primogénito es aquel que abre la matriz, nuestro primer hijo. Pero, ¿es el único significado que tiene esa palabra? Hagamos un poco de historia. Sabemos que Abraham tuvo dos hijos. El primero fue Ismael, que puede ser considerado realmente su primogénito, porque fue un hijo legal suyo. Ismael entonces fue su primogénito. Pero por otra parte, Isaac, que fue su segundo hijo, fue el que tomó realmente la promesa de Dios dada a Abraham. Isaac tuvo dos hijos. Esaú, que fue el primero, que fue el primogénito, y después tuvo a Jacob, que fue su segundo. Pero la Escritura nos narra cómo Jacob heredó el derecho, la primogenitura, por esas triquiñuelas con Esaú, y obtuvo la bendición de primogenitura de parte de Isaac. Veamos ahora un texto que está en Éxodo capítulo 4 y versículo 22. Es Dios el que está hablando. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué palabra más curiosa? Hemos visto que Israel o Jacob fue el segundo hijo de Isaac,
y que Dios lo llama a él mi primogénito. Entonces, ¿qué significa la palabra primogénito? Como primogénito de Dios. No puede ser el primer hijo que Dios tuvo. Tampoco fue el primer hijo que tuvo Isaac. Entonces, este texto nos indica que la palabra primogénito no significa mi primero. Sí que significa algo que le concede ciertos derechos, privilegios o trato. Veamos otro texto. Jeremías 31, versículo 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por mi camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Hemos visto hace muy poco que Dios llama a Israel mi primogénito. Pero aquí en este texto, ahora Dios ha cambiado de opinión y dice, Efraín es mi primogénito. Bien, ¿quién es Efraín? Veamos. Jacob tuvo 12 hijos. Rubén fue su primogénito y después tuvo 11 más. Entre ellos está José y Benjamín. José tuvo 2 hijos. Manasés fue el primero, su primogénito, y Efraín fue su segundo. Así que Efraín ni siquiera es primogénito de José. Fue su segundo hijo. Y aquí Dios dice, Efraín es mi primogénito. ¿Es que Dios no se aclara de quién es su primogénito? ¿Quién es su primero? Porque ni siquiera sigue las secuencias lógicas de los humanos. Pero si Dios dice, Efraín es mi primogénito, quiere decir que Dios va a tener un trato especial con Efraín, una consideración especial con Efraín. Por tanto, primogénito no significa el primero en nacer, el primero en existir, sino le da una posición de privilegio, de honra, por encima de otros, según las Escrituras. Pero no se queda así solamente en la palabra del Señor. Veamos otro texto. En el Salmo 89, también Dios interactúa ahora con otro personaje. Salmo 89, los versículos del 20 al 27, pero vamos a leer solamente el 20 y el 27. Dice así, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahora otra vez Dios cambia de opinión y dice, ahora es David el que yo voy a poner como primogénito. Si vemos también, David no fue el primer hijo de Isaí. Si hacemos un poco de historia y miramos en Primera de Samuel, capítulo 16, los versículos 10 y 11, cuando Samuel va a buscar rey, va a casa de Isaí, e Isaí empieza a presentarle hijos. Una vez que le ha pasado los 7 primeros hijos, empezando por el primogénito, 7 hijos, Samuel le dice, ninguno de estos ha escogido Dios. ¿No tienes más hijos? Y entonces Isaí dice, sí, tengo uno. O sea, David era el último hijo de Isaí, el más pequeño. Y Samuel le dice, pues tráelo. Así que en este caso, David no fue el primer hijo de Isaí. Samuel le dice, pues tráelo. Así que en este caso, David no fue el primer hijo de Isaí. Samuel le dice, pues tráelo. Así que en este caso, David no fue el primer hijo de Isaí. Samuel le dice, pues tráelo.
el más pequeño, no el primero, sino el último hijo de Isaí, Dios lo llama y dice, él será mi primogénito. Entonces, en base a estas escrituras, la palabra primogénito no significa el primero en nacer, en existir, ni siquiera en ser creado. Significa más bien una posición de honra, un grado de honor, de privilegio, por los motivos que Dios considere. Entonces, vemos que la Escritura nos confirma que la palabra primogénito no significa el primero en existir, sino tal vez el primero en una posición de honra, honor, privilegio. Ahora me gustaría compartir una serie de versículos que nos hablan de ciertos atributos, hechos acerca de Dios. Leamos Isaías capítulo 43, versículo 10. Un texto que tal vez a los testigos de Jehová les sonará. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Estas palabras que nos dice Jehová Dios son para mí muy contundentes. Nos dice que antes de él no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Entonces, el mismo Dios nos dice que él no ha formado después de sí mismo a ningún otro Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, el decir de que Dios crea o forma a otro Dios o crea a otro Dios como Jesús, Isaías 43:10 lo desmiente. En Isaías capítulo 44 y versículo 6 nos dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Con eso nos está diciendo de que no hay Dios, ni grande ni pequeño, fuera de sí mismo. Sabemos de que la Escritura se habla de que hay otros muchos dioses, los dioses que tenían los pueblos cananeos en Babilonia, etc., aunque son llamados dioses, pero no son dioses de verdad. Solamente Dios es el Dios de verdad. Los otros son llamados dioses, pero no son dioses. Entonces, el mismo Jehová Dios dice: fuera de mí no hay Dios. En el versículo 8, también de Isaías 44, nos dice así: No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte o poderoso. No conozco ninguno. Los testigos de Jehová afirman que Jesús es llamado un Dios porque Él es un ser poderoso, fuerte. En Isaías 44, versículo 8,
nos dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte o poderoso, no conozco ninguno. Entonces, si Jehová Dios crea un Dios o poderoso llamado Jesús, por lo menos Jehová Dios tiene que conocer un fuerte, un Dios que él mismo ha creado. Y la Escritura dice, yo no conozco ninguno. En Isaías 46, versículo 9, nos dice así la Escritura. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Así es que Jesús no puede ser un Dios en escala pequeña, semejante, parecido, aunque en pequeño, de Jehová Dios. No puede ser algo semejante o más pequeño, porque Dios mismo dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Así es que vemos que el único Dios que existe no tiene otros dioses alrededor de él, haciéndole compañía. Bien, hasta este momento hemos visto que la Escritura nos dice, 1, que hay un solo Dios y que no hay nada fuera de Dios que le pueda hacer sombra, ni llamado Dios, ni un Dios, ni poderoso, ni fuerte, ni semejante, ni que Dios ha creado otro Dios para hacerle compañía. Estos son las afirmaciones que nos dan los textos que hemos leído. Ahora vamos a tratar otra idea. Es que ese único Dios es el creador de todo. Leamos el texto. Isaías 44, versículo 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo. Según este texto, ¿quién es el que lo hace todo? Jehová. Que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En esas frases nos está diciendo, yo solo soy el creador, Jehová. Que lo extiendo los cielos yo solo, o sea, sin mediación de nadie. Que extiendo la tierra por mí mismo, no a través de un agente, lo hago yo. Entonces en Isaías 44, 24, todo el hecho de la creación es obra de Dios y de Dios solo, no por medio de otros agentes. En Nehemías capítulo 9, versículo 6, sigue ahondando en esta verdad. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos. Y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. ¿A quién se le atribuye la creación de los cielos y la tierra y todo lo que hay? A Jehová, a Dios. No hay otros agentes.
En Proverbios capítulo 16 y versículo 4 nos da otra señal interesante. Todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo. O sea, Dios es el único creador. Él lo hace solo, lo hace sin intermediarios, sin agentes, y toda la creación está hecha para sí mismo, para Él. Este detalle va a ser interesante porque lo vamos a analizar después. Y ahora, para terminar, vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ese texto muy conocido por todos nosotros, pero que después de las lecturas que hemos hecho nos va a cerrar esta parte. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si, como hemos escuchado, toda la creación ha sido obra de Dios, y Dios repite una y otra vez: yo soy el único creador, lo he hecho todo yo solo, por mí mismo, sin nadie. No hay otros dioses fuera de mí, no hay fuertes, no hay poderosos. Solo yo soy Dios, solo yo soy creador, y yo soy creador por mí mismo. No he necesitado, no he usado de otros agentes ni mediadores para crear. Entonces, si en Juan se dice que el Verbo fue el que creó todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, no tenemos más remedio que aceptar que el Verbo no puede ser un Dios ajeno al único Dios, sino que el Verbo es el mismo Dios eterno, único y creador de todas las cosas. Después de haber analizado estos versículos, me gustaría que tomarais un tiempo para reflexionar sobre ellos. Las verdades que se nos han manifestado a través de la Escritura vamos a repasar. 1. La palabra primogénito de la creación. Por la palabra primogénito, la Escritura no quiere decir que es el primero en ser creado, el primero en existir, sino es más bien una posición de honor y de honra. Entonces, primero, primogénito no significa el primero en existir. 2. Hemos visto que el hecho de la creación se le atribuye exclusivamente a Dios. Él lo hace todo por sí mismo, sin mediación de nadie, y también toda la creación fue hecha para sí mismo. Estas son verdades para reflexionar. Vamos a dar ahora por terminado esta primera parte. Así que os invito a reflexionar en los textos que hemos comentado, y en breve tendremos la segunda parte para terminar este estudio. Espero que el análisis de estos textos de la Escritura nos ayuden a entender quién es Jesús como el verdadero Dios, creador
de todas las cosas. Dios os bendiga y nos vemos en la segunda parte.